¿Estamos? ¿Ya? Bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa. Me acompaña el director general de Turismo y hoy venimos a la presentación de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, que celebraremos del 27 al 1 de marzo en Villarreal de San Carlos, en el corazón, como saben, del Parque Nacional de Monfragüe. Y FIO es, sin duda, uno de los grandes eventos turísticos de Extremadura y una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza. En sus 21 años de historia se ha consolidado como la feria más importante del sector en España y la segunda en Europa, motivo que es un orgullo para nuestra región. La edición de 2026 llega con cifras históricas. Récords absolutos de expositores, 123, lo que supone superar ampliamente la mejor cifra anteriormente alcanzada, que fueron 114. En FIO estarán presentes destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y de óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza. Contaremos con representación de 13 comunidades autónomas y con expositores procedentes de 6 países: Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda, lo que vuelve a situar a Extremadura como un punto de referencia internacional en turismo de naturaleza. Y además se han llenado por completo las 3 zonas de exposición, 86 expositores en viajes y turismo, 19 en óptica y cámara y 18 en arte y naturaleza. En esta edición contaremos con Canarias como destino invitado, un territorio con una riqueza natural extraordinaria y con un enorme potencial en turismo ornitológico. Y además estrenamos una figura nueva que queremos consolidar en futuras ediciones: Espacio Natural Protagonista de Extremadura, que este año recae en La Serena, una comarca emblemática por su biodiversidad y por ser un destino privilegiado en la observación de aves. Con esta iniciativa pretendemos dar visibilidad a los diferentes territorios de Extremadura y animar al público a descubrir y a visitarlos. FIO no es solo una feria para el público en general, como saben, también es un motor económico y una herramienta estratégica para el turismo sostenible. Los encuentros profesionales, los B2B, que se celebrarán el 27 de febrero, prevén entre 550 y 600 reuniones, generando oportunidades de negocio y haciendo colaboraciones entre empresas del sector. Además, en los días previos, agentes turísticos nacionales e internacionales visitarán Extremadura para conocer de primera mano nuestra oferta vinculada al turismo de naturaleza. La feria llega con un programa amplísimo: 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados y exposiciones, rutas guiadas, actividades infantiles, familiares, observatorios y presentación de libros. Y quiero destacar un dato muy significativo. Este año se han llenado todas las actividades en pocas horas, lo que demuestra el enorme interés que genera FIO y el crecimiento de la demanda. Por ello, desde la Dirección General de Turismo ya se está trabajando para estudiar formatos más amplios de cara a las próximas ediciones, teniendo en cuenta que muchas actividades tienen aforo reducido y requieren temas muy concretos para hacerlos con mucha calidad. Dentro de los talleres especializados, quiero poner un ejemplo que refleja perfectamente el nivel de esta feria. Este año contamos con el acuarelista José Antonio Sencianes, que impartirá el taller Pintar aves con acuarela, con una duración de 4 horas. Esto es un lujo para los participantes y una muestra de que FIO ofrece experiencias únicas y extraordinarias que no se cuentan fácilmente en ningún otro evento. Quiero detenerme en uno de los aspectos más importantes de FIO 2026, la destacada presencia de la mujer en la programación. Durante años ha existido la idea de que el mundo de la observación de aves, la fotografía de naturaleza, era un ámbito predominantemente masculino. Sin embargo, FIO 2026 va a demostrar que esto es un mito. Este año contamos con mujeres ponentes de gran nivel, como mujeres creadoras, fotógrafas, investigadoras, profesionales que son referentes nacionales e internacionales. El cartel de FIO 2026 es obra de la ilustradora extremeña Ana Fernández, que ha elegido como protagonista el somormujo blanco, una especie presente en Extremadura durante todo el año y cuya imagen refleja belleza, delicadeza y también un mensaje poderoso. La autora ha querido lanzar una reflexión sobre la necesidad de proteger humedales y ecosistemas frágiles.
Por otro lado, Fotofío, el espacio dedicado a la fotografía y cine de naturaleza, tendremos una conferencia titulada «Lo que un puente hace posible», impartida por Adelina Ortiz y Marta Pedreño, integrantes de Reveladas, un grupo que trabaja para visibilizar a las mujeres fotógrafas de naturaleza dentro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. Además, el programa incorpora ponentes femeninas llegadas desde distintos lugares del mundo, como Magada Haile y Miriam, que hablará sobre la observación de aves y la conservación en Uganda. O la fotógrafa Diana Sanz, con su proyecto sobre aves del fin del mundo. También contaremos con Lara Brown en una charla dedicada a un viaje ornitológico desde Cabo Verde a Santo Tomé y Príncipe. El domingo se proyectará un documental, Centinelas del Viento, con una charla coloquio previa en la que participará la bióloga Laura Gangoso, protagonista del proyecto y ejemplo de papel esencial de la mujer en la investigación y conservación de aves. Quiero destacar un momento muy especial del programa. El sábado tendrá lugar la conferencia Turismo ornitológico en Extremadura, una retrospectiva personal, a cargo de Martin Casely, un británico afincado en Trujillo, desde hace décadas un guía de naturaleza y propietario de una casa de turismo rural y miembro del Club Birding. Tras 21 años trabajando en el turismo ornitológico de Extremadura, Martin se jubila este año y en su intervención compartirá la visión del crecimiento del sector, lecciones aprendidas, retos y oportunidades de futuro. Será sin duda una conferencia emotiva, un reconocimiento a una trayectoria profesional ligada a Extremadura y al desarrollo del turismo de naturaleza en nuestra región. Otro de los grandes pilares de FIO es su concurso fotográfico. Este año hemos recibido 7.254 imágenes procedentes de 46 países, convirtiéndolo en la edición de mayor representación internacional. Esto refuerza el prestigio de FIO y el impacto global que esta feria tiene como escenario en el Parque Nacional de Monfragüe y en Extremadura. Y finalmente quiero terminar animando a toda la ciudadanía a participar también en estas actividades previas, porque FIO no empieza el día 27, FIO empieza este mismo fin de semana. Quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Pues muchísimas gracias.